Andrés Manuel López Obrador defiende su política de seguridad. Durante la conferencia matutina, el presidente de México fue cuestionado nuevamente sobre la decisión de liberar a Ovidio Guzmán tras el operativo fallido del pasado jueves en Culiacán, en Sinaloa. López Obrador aseguró que desconocía la operación que adelantarían las Fuerzas Armadas, pero que confía en cada decisión. Agregó que pese a las críticas no cambiará la política de seguridad pacifista que mantiene su administración. Sin embargo, dijo que el hijo de Joaquín, el Chapo Guzmán, y actual líder del cártel de Sinaloa, sigue siendo un objetivo de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Yo no estaba informado, no me informan en estos casos, o sea, porque hay una recomendación general, hay un lineamiento general que se aplica, le tengo mucha confianza. Sirve para reafirmar nuestra vocación pacifista. Una masacre ordenada por el presidente es una mancha que no se quita ni con toda el agua de los océanos. Una masacre ordenada por el presidente. Está con nosotros Gerardo Garibay Camarena, él es doctor en Derecho, analista político y editor de Wellington. Señor Garibay, bienvenido, buena tarde, gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas tardes, gracias a ti y a todos los televidentes. A ver, el devolver al hijo del Chapo Guzmán, estas palabras me quedan sonando, una masacre ordenada por el presidente, es decir, el Estado mexicano o el crimen organizado, en este caso el cártel de Sinaloa, ¿está de igual con el Estado? Porque eso es lo que uno pudiera pensar después de eso. Es decir, lo devuelvo para evitar una masacre. Lo devuelvo y evito una confrontación, porque además es una confrontación que no voy a poder controlar. Así es, exactamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Una serie de errores, desde cómo se planea el operativo, se hacen mal las cosas en todos los niveles, en términos de comunicación social, en términos, por supuesto, de logística, y el gobierno pierde esencialmente el control de los acontecimientos el jueves en Culiacán. Entonces, al quedar completamente superados por los acontecimientos, acaban optando por una decisión que es jurídicamente discutible, pero que es políticamente e incluso moralmente adecuada, entre comillas, que es pues dejar ir al hijo de este conocido narcotraficante para evitar no hubiera sido en realidad una masacre del gobierno, como dice Obrador, sino hubiera sido una masacre de los grupos del crimen organizado que el gobierno no hubiera podido impedir, porque el gobierno tenía en esos momentos en Culiacán aproximadamente 40 personas, 40 entre soldados y guardias nacionales, para hacerle frente a 200 o 300 delincuentes. Era algo simple y sencillamente ridículo, algo estratégicamente absurdo. ¿Qué deja esto sobre la mesa, señor Garibay? Es decir, usted dice, vemos desde una mala planificación, ya comenzando por allí, uno dice, bueno, hay fallas de inteligencia, comenzando por esto, luego 40 funcionarios contra quién sabe cuántos, no hay coordinación, siendo un tema tan importante y tan presente en lo que fue el discurso preelectoral de López Obrador y ya como presidente, ¿por qué no se logra articular una política pública acorde con la situación que vive México? Porque hay una incompetencia sistemática en el gobierno federal. Es algo que hemos ido viendo durante el gobierno de López Obrador, acciones que no sabemos si son mala fe o son incompetencia
y se ha repetido la semana pasada en Culiacán. Efectivamente, como lo señalas, no hay una coordinación. Hoy Obrador sale y dice que no estaba enterado del operativo en Culiacán. El primer día, cuando sucede esta batalla, digamos, 5 horas después sale el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal a decir que se habían encontrado por casualidad al hijo del Chapo. Al día siguiente resulta que siempre no, que sí había una orden de arresto. Primero el presidente dijo que él había tomado la decisión de liberarlo y que él conocía todo el tejimaneje del operativo. Ahora resulta que al presidente le avisan hasta el mero final del conflicto. Es una situación en la que realmente ya no sabemos qué está pasando. Estamos en un estado de absoluta incertidumbre los mexicanos, porque hay 5 o 6 versiones distintas, algunas de las cuales incluso las está manejando la prensa internacional. The Economist traía una versión hoy en la mañana, el New York Times publicaba una versión en cuanto a que pudieron haber sido no uno, sino 2 de los hijos del Chapo los originalmente arrestados, y que luego el otro fue el que negoció la liberación de Ovidio. Hay rumores en cuanto a que los narcotraficantes habían amenazado con masacrar a las familias de los militares en Culiacán. Es decir, tenemos como 6 o 7 versiones de lo que pasó, pero no tenemos una versión oficial clara de qué pasó. Y eso, la impresión que nos da es de que ni siquiera el propio gobierno federal sabe qué es lo que sucedió. López Obrador prometió cambios importantes en materia de seguridad pública. De hecho, hace 6 meses se comprometió a que hoy, 22 de octubre, íbamos a ver ya resultados en materia de seguridad pública, y por supuesto no vemos nada. Y queda claro que Andrés Manuel está rebasadísimo en cuanto a la seguridad pública. Es un tema que no conoce, en el que no se ha querido meter, y básicamente, de hecho, si ves a su gabinete de seguridad y a su fiscal general, pues esencialmente son funcionarios reciclados de gobiernos anteriores. Él no ha encontrado, y realmente parece que no es su prioridad en términos reales, prácticos de gobierno, el enfrentar a los cárteles. Y sin embargo, el tema de los cárteles es que no puedes simple y sencillamente cerrar los ojos y pretender que no están ahí. Ahí están, y los tienes que enfrentar de algún modo, tienes que dialogar con ellos de algún modo, y López Obrador no ha atinado realmente a tener una estrategia congruente que diga sí vamos a seguir la guerra de este modo, o no la vamos a seguir, pero vamos a hacer A, B, C y D en lugar de esa guerra. Entonces se ha quedado como en una especie de limbo, esperando que no pase nada, y finalmente pues, la semana pasada pasó algo, ¿no? Pasó el peor enfrentamiento que se recuerda en la historia de Culiacán. Bueno, pasó que además, si hoy había dicho el presidente que íbamos a tener resultados, lo que hay es un Estado que para muchos ha hecho el ridículo frente al crimen organizado, porque, es decir, para una buena parte de la sociedad mexicana, esta es la impresión que se tiene. Es decir, ¿cómo quedó el Estado después de esto? Es que como que le bajaron los pantalones, pues. Sí, efectivamente, quedaron en ridículo. No hay otra forma de entenderlo, no hay otra forma de justificarlo. Simplemente fueron exhibidos como personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, personas que están completamente rebasadas en sus cargos, desde el presidente para abajo. Y eso, por supuesto, que es una pésima noticia para todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque básicamente lo que han hecho, lo que ha sucedido en Culiacán es que le han tomado la medida, como decimos en México, al presidente. Entonces, tiene dos sopas: o volverse a olvidar del narcotráfico y que esto de Culiacán lo siga persiguiendo como una mancha digamos, de su cobardía, porque incluso las encuestas que se hicieron después del tema Culiacán, más del 54% de los mexicanos consideraron que la actitud del gobierno había sido cobarde. Entonces puede quedarse con esa mancha de cobarde y con sus plumas blancas, o puede asumir una actitud más proactiva, con el riesgo de empeorar las cosas, porque queda claro que no tiene en su equipo a las personas que le puedan realmente ayudar a plantearle bien cara a estos grupos del crimen organizado. Básicamente comentabas tú al inicio que pareciera que está al mismo nivel. En muchas partes del país incluso parece que los que están por encima son los grupos del crimen organizado, y el Estado se ha reducido a un papel de comparsa
a un papel de coexistencia, Claro. pero que depende de la misericordia del cártel, como se vio muy claro en Culiacán. En Culiacán el cártel demostró que si quieren pueden masacrar a la ciudad y no hay nadie que se los vaya a impedir. Y eso es una lección verdaderamente escalofriante para todos los que vivimos en México. Por supuesto que sí. Señor Garibay, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los televidentes.